Bueno, buen día. Aunque faltan algunos alumnos a lo mejor que van a ir llegando, pero me parece prudente poder iniciar en manera de poder respetar también el tiempo de la profesora Merrigotti, que gentilmente aceptó formar parte de este ciclo de lecciones que hoy llega a su cuarta presentación. El lunes fue la tercera hecha por Andrea Guarcieri desde París. Yo quería agradecer personalmente a Merrigotti, aunque si ella no quiere muchas presentaciones, me dijo muy simple, pero a mí me parece importante, sobre todo para todos ustedes que no la conozcan, que probablemente la mayor parte de ustedes no la tuvo como docente. Merrigotti es arquitecta por nuestra facultad, es profesora honoraria de la Universidad Nacional de Rosario, es una de las pocas profesoras honorarios, son muy pocos, yo conozco los últimos tres, pero creo que no hay muchos más. Es realmente un reconocimiento que se le da a las personas que han hecho una contribución a lo largo de más de 30 años a nuestra facultad, y en el caso de Merrigotti como profesora titular de Historia de la Arquitectura 1, 2 y 3 por más de 25 años prácticamente, ¿no? Las cuentas no me fallan, es un cuarto de siglo. Merrigotti aparte es docente aún hoy en la Ditela, ¿no? En la maestría en la Escuela Ditela en la Ciudad de Buenos Aires. Fue directora del doctorado de arquitectura, del cual tuve la oportunidad también de ser parte de su colegio, digamos, de doctores, experiencia que me permitió crecer y poder intercambiar y poder hacer un trabajo conjunto con otra disciplina como es la historia de la arquitectura. Para mí es tan importante y tan significativa en la formación de un arquitecto. Yo le pedí, en virtud un poco de esta experiencia, pero sobre todo capacidad didáctica que tiene AMI, que tuvo siempre AMI, que tiene AMI, para llevar adelante y acercar este tema de la historia de la arquitectura, poderla colocar dentro de algo que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con el proyecto de arquitectura, en qué manera la historia informa y forma al proyecto de arquitectura. Decía, para mí es muy importante contar con su contribución porque es, en lo personal, un modo más de acercar esta especie de relación entre, está mal dicho disciplina, bueno, en este caso no son disciplinas distintas. Merrigotti es un arquitecto y trabaja de arquitecto también, sino de estas distintas dimensiones de una misma disciplina que hacen a la formación. Ojalá ustedes aprovechen de la misma manera que seguramente el cuerpo docente vamos a aprovechar del aporte de AMI sobre este tema que nos interesa tanto y que nos propone AMI en una clave de lectura, creo yo, singular y significativa. Gracias una vez más, AMI, por la disponibilidad. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por esta oportunidad. Como dije hace unos días, me encanta el micrófono, pero en este caso, además, significó un desafío, porque yo, más allá de docente, soy investigadora del CONICET. Y uno está acostumbrado a solamente hablar de aquello que ha estudiado bastante, profundamente, como para decir algo. Y en este caso, el tema del detalle nunca había sido un tema de trabajo mío, así que indudablemente va a ser una especie de reflexión que voy a cruzar justo cuando Gustavo me lo propuso. Yo tenía un viaje planificado y me propuse
como un juego, como regla metodológica, que les voy a explicar por qué es metodológica, pero también como una regla de juego, trabajar solo con fotos que había sacado con lo que vi en este viaje. Digo que es metodológica porque ustedes van a ver fotos sacadas al azar, rápidamente, no estudiadas, son ayuda a memoria. Ya prometí a todos los que me acompañan y que me han sufrido tantos años que no voy a hacer más safari arquitectónico, que cuando uno viaja, viaja para ver cosas, no para ver arquitectura solamente. Y son fotos no estudiadas, fotos rápidas, pero además edificios que fui encontrando al azar y que me dan la excusa para no hacer una presentación sistemática, en el sentido de que muchos de estos pareceres que voy a ofrecer tendrían en una presentación más sistemática que basarse en ejemplos más cuidados, en los primeros casos, en los mejores casos, y en realidad voy a mostrarles cosas encontradas al azar, algunas muy importantes, otras de mediano valor y que van a ver todas ubicadas en Francia, salvo unas pocas que están en Londres, que fue por donde me llevó el camino, ¿no? Y hoy cuando estábamos hablando acá con los amigos, decía que, bueno, una buena clase tiene que ser provocadora, porque si no, la gente se aburre. Entonces, bueno, primero voy a explicar el título, mejor dicho, no lo voy a explicar, quiero que lo lean y lo vamos a explicar un poco al final. De la tectónica al ornamento, del orden a la materialidad, son como extremos que pensé que descubrí dejando pasar la mirada por un transcurso de tiempo que, como van a ver, del 20 a.C. hasta antes de ayer. Pero no, con esto no estoy planteando una teoría, sino una intuición. ¿Pensé algo mal? El título de las charlas era el detalle arquitectónico constructivo. Entonces tenía que empezar con una provocación, que, digamos, no voy a hablar de esto. Esto que son fotos que yo no saqué, que sacó Pia Albertalli, que estuvo en Verona, y que cuando uno piensa en detalle, piensa en Scarpa. Piensa en Scarpa, que es en la delicadeza, en un proceso casi de orfebre, de marquetería, mostrando el lujo de lo preciso y de lo precioso, pero sobre eso seguro que ustedes han recibido un montón de lecciones en clase de sus docentes, de las anteriores charlas. Entonces me voy a parar en otro lugar, diciendo que en realidad el detalle se construye, pero generalmente, salvo en los últimos años, no es constructivo. Es un aditamento que habla, jerarquiza lo constructivo, pero el detalle constructivo es otra cosa, es una cosa mugrienta, de batalla, de obra. Eso es lo que normalmente uno considera el detalle constructivo, que generalmente no se ve. Resuelve un desafío técnico, digamos, de la obra compleja. Bueno, no tanto, pero vamos a ver. Yo creo que esto, les digo, es una presentación con cierta rapidez, que va a tener un montón de puntos lábiles, pero a propósito, digamos, no me parece mal cerrarlo, y espero que lo hagan notar ustedes cuando hagamos la charla posterior.
Yo voy a plantear, siempre me gustaron los polos que no están de moda, pero que ayudan a mostrar los bordes de un campo, más que una oposición de naturaleza. El detalle como foco tiende a ser extendido, esto sería como puntos en la historia, como dramatización versus ornamento, como transmisión de fuerzas, como textura, como orden, materialidad. Y que voy en esta presentación a hacer cierta taxonomía. Siempre me gustó la taxonomía. Sé que es improbable, irreal, pero es la que nos ayuda a organizar los conjuntos y a hacer un intento de teoría, a encontrar como ciertos grupos con un título que permita pasar de la particularidad a un intento de generalización. Voy a usar dos textos solamente de referencia. El primero es este texto para mí maravilloso y siempre vigente, que es La Edad Neobarroca de Omar Calabrese, donde me acordaba que había una disquisición sobre la diferencia entre el detalle y el fragmento. O sea que usé el texto de Calabrese para hacer como el sentido de la palabra, etimología, etc. Y sobre todo sobre los usos postmodernos de estas palabras. Entonces, el detalle aparentemente viene de detail, cortar, recortar, que depende, siempre es una sección, sería, para Calabrese, y lo voy a adoptar, sería un sacar, un poner en foco, un punto capaz, extraordinario, capaz de dar sentido al conjunto, pero uno lo focaliza porque es extraordinario. Es lo que ayuda a entender el sistema, no porque todo el sistema sea el detalle, sino porque el detalle es algo extraordinario que permite entender el resto. Esto se parece bastante al efecto porno, la pornografía, esta cosa de deleitarse en el detalle, una estrategia de los films pornográficos, de las novelas pornográficas, de los cuales el high-tech es la mejor prueba. Entonces, ha habido en la post, pero no solamente, el minimalismo también es un deleite en el detalle. Espero que no esté caro acá. Una anécdota muy curiosa. Yo estaba terminando mi casa. Iba a visitar a mi hija vive afuera hace muchísimo tiempo. Entonces, una amiga, una profesora de la casa, me dice, yo te saco una fotito para mostrársela. Cuando llego a la casa de mi hija, empiezo a mostrarle y me había sacado todos los detalles. O sea, no podía ver mi hija de qué iba a la casa, porque era el encuentro del zócalo, el detalle de la puerta. O sea, hace ya varias décadas que hemos aprendido a mirar las obras y a disfrutar las obras de arquitectura desde ese silencio, desde ese hiato que supone el foco en el detalle. El fragmento, por el contrario, sería un quiebre, como cuando se nos rompe una copa, un pedazo accidental, pero que remite a un todo homogéneo. El gran esfuerzo, la gran estrategia del collage de los deconstructivistas tenía que ver, y de las citas de la posmodernidad más convencional, más historicista, es que llama adentro de un mismo entorno, de un collage,
muchas cosas totalmente heterogéneas. No solamente es fragmentario en las formas, donde estos objetos, pensemos en el comienzo en la pintura del cubismo, o sea, cuando aparecen los papier collé, o sea, que aparece un pedazo de una cajita de fósforo, un pedazo de diario, una ruedita, un alambrecito, todo eso no solamente destruyen la unidad del cuadro, y después va a ser de la arquitectura, sino que nos están remitiendo un montón de cosas enteras. Un pedazo de papel es a todo el diario, un pedacito de cartón a toda la cajita de fósforos, etc. La otra palabra que yo voy a usar por otro texto que voy a poner en circulación es la de ornamento, que tendría... Yo siempre me pregunté, sin encontrársele una respuesta clara, ¿cuál era la diferencia entre decoración y ornamento? Y alguien me hizo creer que la decoración, y vamos a usar esta palabra, tiene que ver con el decoro. El decoro. ¿Qué es el decoro? ¿Por qué un viejito de cara torcida, banal, sin ningún rasgo de inteligencia, pudo haber acaparado las inversiones, las cámaras, la atención de todo el mundo? Para mí, porque tenía un borde de armiño, la capa donde le pusieron una corona hace poco tiempo. O sea, si el Carlos III no tuviera la corona y el borde de armiño, sería uno cualquiera. Eso es el decoro. Vos a través, bueno, toda la coronación es entregarle atributos para darle decoro a una figura banal que se convierte en un ser poderoso porque Dios quiso no sé qué. Entonces, esta es la importancia de lo que tuvo el tema de la coronación, es entregar una serie de dispositivos para hacer de una persona cualquiera un rey o un papa o lo que fuera. Entonces, el decoro es lo que hace que esto, digamos, este techo vino a dar decoro a este asunto. Si no, era un galpón. ¿De qué manera? Bueno, las columnas exentas, ya había un pequeño detalle, pero no se le aguantaba. En realidad fue necesario este cielo raso para dar decoro a esta sala. Entonces parecía que el decoro era propio, pegado a algo, a un edificio, mientras que el ornamento era algo que se podía sacar. Por ejemplo, el arito. Sin embargo, pareciera, bueno, hay una lectura que dice todo lo contrario. O sea, que el ornamento tiene la misma raíz de orden. Entonces, hay algo de este ornamento, detalle como ornamento, que puede organizar la forma también. Y bueno, la última palabra es el exceso. Esa es la palabra que usa Calabrese para calificar el fin de los relatos. El fin de los grandes relatos como gran ruptura de la modernidad. Esta idea de que ya no hay el rechazo a la unidad, el rechazo al límite, el rechazo al equilibrio, el rechazo a la centralidad. Y esto creo que lo vamos a ver con las últimas arquitecturas con bastante claridad. Bueno, esto es más o menos lo que les voy a mostrar. 4 columnas. 4 que sin embargo, más allá de sus formas, que no son tan diversas,
su naturaleza totalmente diferente se define por un detalle, o sea, por la forma en que esta transmisión de fuerzas en un punto es presentada. Y aquí tengo que poner dos palabras en alemán muy útiles para que sigan usando toda la vida, que son Kernform y Kunstform. Bueno, no puedo escribirla. Bueno, por ahí están. Esta distinción la hizo Bettinger al final del siglo XIX, el que inventó la palabra tectónica. ¿Y qué nos dice? Que hay un corazón muy visible en una columna que es la transmisión de las fuerzas. Pero esta transmisión de las fuerzas es invisible a los ojos, como decía el Principito. Esa transmisión de fuerzas tiene que ser presentada. Eso es lo que hace la arquitectura. Habla de esa transmisión de fuerzas, pero la habla con estrategias muy diversas. Nos vamos a detener en estos 4 edificios luego. Esa forma de hablar de lo que significa esa transmisión de fuerzas sería la Kunstform. Kunst es arte, forma. La forma artística con la cual nosotros presentamos la transmisión de fuerzas y que está hecha de detalle. Entonces decíamos, el detalle se construye, pero no es exactamente constructivo, es o era una licencia retórica. ¿Saben lo que es una licencia retórica? Para dotar de dimensión práctica al banal acto constructivo. Cuando, por ejemplo, la rima es una licencia retórica. Hubo un grupo ruso muy interesante que en 1915 empezó a discutir cómo poder conceptualizar la literatura. ¿Qué hacía? ¿Qué era lo propio de la literatura? ¿Por qué una cosa era literatura y otra el habla cotidiana? Si al final usaba las mismas palabras, hasta podríamos decir casi las mismas reglas sintácticas. Bueno, hasta ahí. Entonces, para hacerlo sencillito, lo que dicen estos teóricos es que la literatura pone una distancia, un extrañamiento en la forma de hablar, una alteración en la sintaxis que nos hace detener. Yo tengo, para decir un poemita, soy patética, tengo que irme a Becker, que ustedes conocen. ¿Pero qué es? Es del salón en el ángulo oscuro, silenciosa y cubierta de polvo, yacía algo así. O sea, ¿qué hay? Un ritmo, una inversión del salón en el ángulo oscuro. Uno diría, en el ángulo oscuro, en el ángulo del salón que está oscuro, no del salón en el ángulo oscuro. Esta alteración en la disposición provoca una distancia, un silencio que nos permite diferenciar un poema de una conversación en el ómnibus. Entonces, el acto poético está lleno de figuras retóricas, de recursos que se toman para acentuar, para marcar, que es lo que vemos, lo que veíamos en las columnas estas. Todas esas columnas podían ser resueltas, qué sé yo, con un prisma donde diera el cálculo ingenieril.
todas esas otras, todas estaban vestidas con una capa, con una orla de armiño, para decir cosas distintas. Este acento de subrayar el acto constructivo es lo que hace que el detalle sea fundamental para defender la autonomía de la disciplina. O sea, una arquitectura que habla de sí misma. No es que no haya habido detalles, pero más que detalles, bueno, motivos, detalles que usaban motivos simbólicos, que recurrían a referencias externas de la arquitectura, sobre todo hasta el 1900. Pero más allá de que se hayan prestado para representar la flor de lis, lo que hacían era marcar una junta, marcar un encuentro, marcar un ritmo. Entonces, podemos decir así a las apuradas que hasta el 1900 el detalle era el sitio donde solía dirimirse sobre todo el estilo y las cargas simbólicas. Desde el 1900 estuvo mucho más centrado en los aspectos tectónicos y para calificar, definir el espacio arquitectónico, que no son los metros cuadrados ni los metros cúbicos. Para que algo sea espacio arquitectónico tiene que ser mucho más que, no sé, 15 por 30 por 5. Eso no es espacio. Eso es, qué sé yo, espacio inmobiliario, no espacio arquitectónico. Y con la posmodernidad, como decía, vamos a ver que se asocia al exceso de adjetivación y al exceso de la atención que logran concentrar. Vamos a ver si lo puedo probar. Por supuesto que esto también tiene que ver, este corte de lo tectónico al ornamento, con el antropoceno. Chicos, no sé qué pasó. Hemos pasado de ser los reyes de la creación, hasta Dios estaba hecho a semejanza nuestra, a ser los culpables de todos los horrores destinados a autodesaparecernos. Entonces, me pareció un buen contraste la presencia obsesiva y didáctica del hombre, de los hombres del Le Corbusier, como medida de todas las cosas, como clave del modulor de esta especie de representación en la tierra de un código sagrado, universal, que, oh casualidad, coincidía con las formas de algunos humanos, no los míos, pero bueno, y este objeto de un rosarino que se llama Donde viven los esclavos, que es como una especie de residuo arqueológico de la destrucción de la tierra, donde aparecen los restos de nuestros consumos. Bueno, las cosas que hace Vilarrojas. Entonces tendríamos como tensión un modelo vitruviano. ¿Se aburren mucho? Vos que tenés justo el foco en tu cuaderno. El modelo vitruviano, esto con el hombre como centro, donde el detalle sería aplicado, removible, a veces en negativo, lo que permite diferenciar el detalle, la construcción de la arquitectura, que tiende a ayudar a expresar la estructura de la forma, ¿no? Que en algunos casos es el sistema de transmisión de fuerza en las estructuras con esqueleto,
y en los mampuestos a plantear cierto orden, cierto ritmo. Esta división de la estereotómica y la tectónica, uno está en los ejes compositivos y otra en la articulación, en la punta, qué sé yo. Veo que tengo varias faltas de puntuación, no importa. Y después, el mundo, la arquitectura digital, donde el detalle pasa a ser el germen. El germen de la forma y el germen de la producción está concentrado en las envolventes, son arquitecturas de envolventes sin espacio, con espacios en blanco, como dicen, y se concentran en poner en relieve la materialidad, que sería, si la tectónica es a la estructura, la materialidad es a los materiales, ¿no? La dimensión estética que producen los materiales, y que voy a encontrar en 3 categorías, usando las que Antoine Picon plantea en su libro Ornamento del 2013. Bueno, el estereotómico. Voy a empezar con 2 fotos que he usado demasiadas veces. El primer templo del que se tiene conocimiento, con estos refuerzos estratégicamente ubicados en esta tendencia hacia el cuadrado, hacia el orden, que rápidamente se convierten, salen afuera y empiezan a ritmar el templo pintado, empiezan a ritmar el muro. O sea, este contrafuerte exterior como germen de la columna, el contrafuerte, el ritmo, etc. ¿Qué hace? Que plantea un orden en la construcción que no tiene nada que ver con su lógica, un orden que le da ligereza, que le da decoro. Este muro, imaginen este muro infinito que cambia con el juego de las luces y sombras, con estos refuerzos salientes, excesivos, no necesarios. El refuerzo se ha convertido en un recurso de orden. Y que generalmente esto en la estereotomía aparece el detalle en manos de artesanos, ¿no? Generalmente el detalle lo hacían escultores o artesanos especializados porque era aplicado, y que plantea el tema de la solidez, que como saben, la solidez pronto se convierte en la burla de la solidez. Todo el esfuerzo para demostrar que algo se sostiene sobre puntas de pie, ¿no? Siendo con la menor cantidad de material posible. Cuanto más esbelto, la solidez es por su opuesto. O sea, cómo algo puede ser sólido, pero parece que se cae. Bueno, tachen estereotómico. Esto, bueno, la Maison Carré se supone que es el edificio romano mejor conservado, pero nos podemos detener en ver cómo están trabajados todos los puntos críticos de esta estructura, la comprensión, y del supuesto modelo en madera que lo presidió, ¿no? Cada uno de los detalles alude a un punto crítico en la construcción. El apoyo el apoyo del capitel de las columnas, el estriado de la columna para reforzar la sensación. Eso es Kunstform. Como con el estriado uno está hablando de la transmisión de la fuerza,
El tema de los acá no hay triglifos, pero están estas puntitas como si fueran las varillas de una estructura de madera en el tímpano. Incluso el trabajo reforzando cada bloque de piedra para marcar que no solamente es un mampuesto, sino un mampuesto con piezas homogéneas, con corte perfecto. O sea, cada hecho constructivo es dramatizado por un detalle. Bueno, acá sí estamos en los estereotómicos. Entonces, a pesar de que son muros, a pesar de que estos muros, por supuesto, necesitan algún refuerzo, aluden a ese orden que tenía la estructura en piedra, a la mera compresión, para reforzar el sentido del orden, el ritmo, para reforzar el arco, para reforzar las hiladas de los pisos, para marcar esta secuencia de refuerzos que se convierten en imágenes de columnas adosadas que van cambiando su orden a medida que avanza, o en este caso la clave del arco y otras cositas que no sé, se ve que les pareció que era divertido poner un cierto ritmo en los pies de los arcos. La elección de las proporciones entre un nivel y otro. Esta cosa del comentado, cómo lo vemos exagerado al extremo en las catedrales góticas, donde esta transmisión de fuerza, que podría haberse resuelto con un muro liso, es comentado por la serie de pseudo columnillas que van reforzando esta transmisión, por cómo los nervios tienen otro grosor, la pintura sirve además para hablar de un supuesto vacío. Y este edificio precioso. Es un claustro de un hospital, lo que llamaríamos hospital ahora, y ya acá el tema de la repetición es un edificio muy, digamos, no lujoso, un edificio público, por lo cual tiene que tener su decoro, pero muy escueto en todo, en la adjetivación, en la homogeneidad de la materia y en la precisión de la repetición, ¿no? Donde vemos que quedan ciertos, acá está el final de un capitel, esta idea del capitel apenas se insinúa, pero es como un subrayado, ya se convirtieron en sutiles subrayados para comentar el orden y el ritmo. Bueno, en un edificio, hablando de los edificios mudos, repetitivos, estos flancos larguísimos que tiene el edificio del Banco de Londres, donde la repetición de la referencia a la construcción en piedra se convierte en algo casi hipnótico, ¿no?
Bueno, hubo momentos, este es el edificio de Verlague en Londres, que él lo presentó como la continuidad de la piel con este cierre tan apretado de las aberturas, que en la visión normal de la calle Angosta se ve como un muro continuo, y aquí esta fiesta con el revestimiento. Acá sí que tenemos el joyero, ¿no? El joyero afuera y el joyero en el hall de ingreso. Vestido de gala. Y bueno, pude ver de cerca este edificio maravilloso. Bueno, es algo que hay que ver. No, hay un montón de clones en las proximidades, pero sigue apareciendo como con la aureola, no por haber sido el primero, porque es el más bello. Pero cuando uno se detiene, ¿qué bruto? ¿Dónde está el bruto acá? Fíjense cómo está comentada absolutamente la forma, cómo no es que se nota la madera que le sirvió de modelo. La madera es un bordado. Lo que veíamos en la Charité está acá, reducida a los restos de un encofrado. Cada piso, el módulo que sirvió para construirlo, que ustedes saben que en este edificio, bueno, esta es pésima foto para ver lo que quería mostrarles, la división de las aberturas, que no se ve, pero este es el ingreso con las dos escalas del modulor. Y que él decía que para conseguir que la pulpa de la fruta, que tuviera la firmeza de la pulpa de la fruta el edificio, que todas sus medidas salieran de la escala del modulor. Hecho ustedes saben eso, que primero lo hizo a la medida suya, 1,73, y después, como le daba horrible con la traducción a los pies, porque era con unas cifras imposibles de sumar y él quería que fuera la medida universal, dijo, a ver, 6 pies como los policías británicos. Me parece bien. Entonces el policía británico pasó a ser modelo. A mí no me llamó. O sea, si venía mal, quedé peor. No, por lo menos yo para pulpa de la fruta no sirvo. Y acá el bendito papel de Ando, ¿no? Cómo trabajar el hormigón, la verdad no vi tanto papel, pero cómo está trabajado cada plano manpuesto para convertirlo en un plano etéreo. Entonces, el hormigón, la piedra, bueno, tiene el chiste que esta puerta hace cuando que se cierra, también con detalle sonoro, pero es cómo trabajar cada muro como un tabique hasta convertirlo en etéreo, en sin peso, ¿no? A pesar de ser piedra. Bueno, en realidad gran parte de la charla empezó con esto. Esto es el detalle original de la envoltura de las columnas del pabellón de Barcelona. Una chapita con un tornillito. Que en este caso el detalle le quedó, está flojo de papeles en el detalle, porque hay una distracción absoluta,
una vista lejana y en la fotografía para Historia de la Arquitectura, donde aparece esta columna como invisible, pero cuando nos acercamos a ella con todos estos remaches, uno empieza a dudar de su esbeltez. Acá vamos a ver el tema de la tectónica en 1900, para hablar así a los golpes, esta fascinación por la máquina. La fascinación por la máquina aparece en el detalle. ¿Por qué aparece en el detalle? Aparece por la serie, esta cosa de que los detalles empiezan a hacerse en hierro forjado o a repetición los venden, la serie, la repetición y sobre todo la factura. Le escribo con K porque es una palabra que sale también del constructivismo ruso. Como para ver qué es la factura. Es una terminación que simule ser hecho por la máquina. Uno puede tener factura, era la que usaba Le Corbusier para el modelo dominó. O sea, el hormigón con un molde de metal parece hecho a máquina. Ahora vamos a ver un detalle verdadero. El edificio de la Samaritaine, uno al pasar, vemos una estructura de hierro donde el tema de los bulones están puestos como los botones del saco del Principito, ¿no? Cada uno de los elementos de la estructura de hierro están sobredimensionados, repensados para hacer de ellos el bordado que buscaba Verlague con las piedras talladas uno a uno para conseguir esas curvaturas. Bueno, la repetición es esta sala de la Bruce, de la Biblioteca Nacional, con la fascinación por el bordado repetido que daba esto el hierro maquinado, ¿no? Bueno, y aquí llegamos al pornotec. El Lloyds, no elegí las mejores fotos. Esta cosa que al viejito de la cara torcida no le gustó. Bueno, este exceso, cómo hacer de la calle central de un banco una refinería. Y Roger sigue trabajando por todas partes porque me doy cuenta que lo encontré muchas veces. Por ejemplo, aquí, en los tribunales de Bordeaux, donde es muy fácil, este tema de la dramatización, de la separación de los materiales, de que cada tabla termine al sesgo, de que, o sea, es la Samaritaine llevada al delirio, al exceso. Esto es exceso. Y llamativamente también está con los elementos, con el hormigón, no solamente cuando trabaja con hierro, cuando trabaja con madera. Y el tema es la junta, la articulación, hasta aquí estamos bien, el encuentro, pero sobre todo la junta, el silencio entre un elemento y otro. Ahí aparece el detalle. La separación entre una capa y otra de madera, entre esta baranda, esta baranda, esta baranda y esta otra parte. O sea, el tema es el silencio entre uno y otro de los elementos. Bueno, acá otra. Con ya descabecé la foto y después encontré el detalle como para juntarlo.
una situación de hiato la va a producir Gehry con sus fragmentos, donde aparece el tema de la superficie, pero también de la gratuidad del fragmento, la disolución del todo, la incoherencia, esta cosa de que se vea el calzoncillo, ¿no? De mostrar toda una estructura con las velas colgando por otra parte. Entonces, ahora pasemos a la otra idea, esta que con la arquitectura digital, el detalle es sustituido, el detalle tiene otra implicancia, cambia de naturaleza. En vez de ser un acento que está en la aplicación o en la separación de los elementos, que es lo que vimos hasta ahora, el fragmento se puede convertir en el punto de partida para la ideación y la fabricación de estas arquitecturas que son puras envolventes. Como detalle al pasar, cuando estaba preparando mi concurso y tenía que pensar en un programa para Historia 2, cruzo al azar un libro de unos italianos que daban clase en Lausanne, que es la escuela de historia que más me gusta. Bueno, después que más me gustó, no la conocía, y hablaba de espacio, estructura y envolvente en italiano. ¿Qué palabra cómo traducir esa palabra? Entonces apareció la palabra envolvente que no se usaba. Les puedo decir que hace 20 años la palabra envolvente no existía. Me acuerdo cuando vino a un congreso Joaquín Medina, me dijo, Gropius en el año 22 tiene un artículo que se llama Habla sobre la envolvente. Bueno, existe esa dimensión en la arquitectura. Parecía imposible hace 20 años que la envolvente era el relleno, no se sabía qué diablos era. En este momento es la arquitectura. Vamos a ver por qué en parte lo traje. Porque estas cosas que a veces yo podía decir en el curso como teoría, no la encontraba construida. Era muy difícil. Había cosas como, por ejemplo, la ciudad del diseño, la ciudad de la moda y el diseño, creo que se llama, que son unos caños redondos con una lona tirante para simular una forma curva que podría salir de una computadora. No había forma de pasar de la imaginación de estas formas a su materialidad. En este momento eso está resuelto y se multiplican al atajo. Entonces, ahora sí es verdaderamente constructivo. Constructivo de la forma, vamos a ver, y constructivo porque con todos estos sistemas de las impresoras, de los tornos 3D, directamente no hay más artesano. El diseñador lo manda directamente a la producción y pasa a ser fundamental. Yo recuerdo cuando, ustedes lo habrán visto y si no lo pueden ver, hay una película sobre Gehry. Gehry explica el Guggenheim de Bilbao y dice, estoy exagerando, que el esquema le salió en 3 meses, pero estuvo un año para decidir la materialidad de la envolvente. O sea, un año de estudio, de prueba, de experimento, fue la aleación que provocara esos reflejos de la envolvente del Guggenheim. Y yo tengo un amigo que trabajó en OMA y que estuvo a cargo del proyecto del museo en el Parque Gorki, que es también un prisma
pero que la clave eran las tres capas del policarbonato. ¿Quién podría? O sea, que solamente unos artesanos del norte de Italia podían fabricarlo, y los ensayos de prueba y error hasta conseguir la translucencia perfecta. O sea, la joya es fabricar la esmeralda, ¿no? La piel se ha convertido en la joya preciosa. Y eso es el detalle, porque esa aleación, esa combinación, se convierte en el edificio. Esta es una pésima foto, porque no pensé que valía la pena, pero que son como las pinceladas de Monet. O sea, la clave de la pintura no está en el tema, está en el tipo de pincelada chata que permitió el juego con la luz. Sin esa pincelada no hubiera habido impresionismo, postimpresionismo. La otra cosa ya es qué cosas puse, que es inseparable del soporte, no se puede sacar. Es muy atractiva. Una cosa que usan a Deleuze, por supuesto, esta palabra de lo afecta. Afecto sería que provoca una emoción estética a nivel sensible, corporal, que sería distinta a la apreciación estética, por ejemplo, de una proporción exquisita como la división de esas ventanas de escarpa de la que no iba a hablar, ¿no? Que ahí uno tiene el deleite, tiene la fascinación, pero es una cosa que tiene que ver con la inteligencia. En esta afectación, ese es el éxito. Estos edificios son un éxito. Bueno, se convierten en detalles urbanos. Son las nuevas joyas de la ciudad. Cuando agarran, limpian todo un área industrial en desuso y ponen los nuevos centros de negocio administrativos en las afueras de las ciudades europeas, ¿qué hacen? Construyen estos cascarones que son de un atractivo inmediato. No hay nadie que pareciera que se detiene o que se rechaza el Guggenheim de Bilbao, a pesar de que es disonante, disonante, disonante. Eso llevado al mundo de la música sería imposible. Pero esa disonancia, la fascinación de la piel, suspende la disonancia de la forma. Bueno, hablan de la... bueno, vamos a ver algunos. Son de calidad heterogénea, ¿eh? Son los que encontré. Bueno, me parece bueno estas tres categorías. Una es trabajar sobre la topología, sobre estas formas que nacen de un supuesto intercambio con el datascape, que son movidas por el viento, por el calentamiento global, el tráfico, que serían los parámetros con que se sacude la gelatina y termina esta forma que solamente con la computadora podemos imaginar. No puse acá los papeles, los bollos de papeles que son mucho más efectivos, el intercambio con los dedos contra la pared que usa Gehry para sacar la forma supuestamente, pero todas, el edificio, la Fundación Vuitton, sería un iceberg con velas. Pero esas velas no son velas, son velas infladas por cierto viento irregular que las va modificando y contorneando. O sea, todos estos están afectados. No solamente afectan, sino que la forma es afectada por los parámetros. Estas formas, creo que es de
no sé, no me acuerdo el cuadro. No me perdí tiempo y no lo busqué. Esta es la escalera de una biblioteca, ¿no? Estas formas que no tienen traducción y que aluden siempre a procesos naturales, esto del clima, del viento, la lluvia, que están más allá de la agencia de los hombres. El data escape es dejar de que sea el cuerpo humano en su movimiento el que defina el espacio. Son factores externos que provocan el terremoto. Bueno, hay algunos que son la banalidad misma. Esta, la ciudad del vino, la copa, el decanter, qué sé yo. Esta, que es la hija de Porzampar, supongo. Acá el tema del viento, que además se sacude y las tejas empiezan a temblar también. Vemos que el detalle ahora es constitutivo. O sea, esa piecita, más allá de que el tema después, pero es la unidad que permite este tembladeral. Las columnas de este edificio de Cuma, que veíamos al principio, ¿no? Como también pasadas por el huracán, modeladas por algo incierto, imprevisible. Sigue siendo un templo, pero ¿qué templo? ¿No? Un templo que se le derriten las rodillas. Encontré esto. Esta es una maqueta de Ovearu donde aparece el segundo tema, el píxel. El elemento que por su repetición va a permitir esta forma. Esta debe ser, creo que es del año 70, ¿no? Es una maqueta de estudio. Que se ve bien el cuadradito que va a permitir esta forma. Y que a veces, acá tendría que tener una foto de la ventana del mundo árabe, ¿no? O sea, que ese píxel también puede ser la clave para otro rol que tendría esta envolvente, que es la de tela técnica. O sea, que funcione como una piel móvil, como filtro entre el interior y el exterior. Esto es también como uno preparatorio para un edificio no construido, donde cada una de estas células se abriría, cerraría. O sea, cada uno de estos píxeles serían como los poros de la piel que va a favorecer, promover el intercambio. Por supuesto, el más conocido, uno de los primeros, es el edificio de Foster, del Pepino, donde la geometría, una geometría muy cuidada, permite la forma de la bala, ¿no? Pero hay otro gratuito, cuando me toqué con esto, no sabía qué decir. ¿Qué es esto? Esto es un edificio viejo, 2005. Es un edificio banal que se le ha tirado una cortina de encaje encima. Porque es el edificio de la central del Ministerio de Cultura. Te digo que los chatarreros han encontrado un reverdecer increíble con esto. Pero ahora
conocido, la foto de la presentación, el Museo de la Mediterraneidad de Ricciotti, que esta capa que lo envuelve totalmente y que es una pieza, es la repetición de esta pieza de un hormigón que vaya a saber qué es, para tener esta ductilidad de la forma, para autosostenerse y armar esta envolvente total que queda tan bien para mirar a través el viejo fuerte, ¿no? Bueno, acá llegamos a la pavada. Esto es un 2020, Willy Bass, y esto se parece mucho a las cosas de azúcar. Ustedes ni saben lo que es. Antes las tortas de casamiento tenían unas columnas dóricas que iban haciendo los pisos con esas columnas, que era una cosa blanca que era como de azúcar. Bueno, esta es una envoltura de azúcar que se parece mucho a los supermercados Best, porque empieza a desgranarse en la esquina. Es una esto sirve para poner un nuevo paquete a un viejo, o sea, una vieja caja con un nuevo paquete. Creo que era un centro comercial antiguo, como si al portal ahora le tiráramos un velo de encaje, ¿no? Bueno, de encaje de dudoso gusto. Esto, no saqué la foto del oxidado, pero esto tiene un rápido deterioro, como las envolventes de la facultad de odontología, supongo, esas cosas, las chapas. Muy eficaz, o sea, muy eficaz frente a la soledad de esta punta de León. O sea, es toda una zona que debía haber sido industrial o portuaria, arrasada, y donde estos elementos lucen una barbaridad, porque es el vacío. En el vacío urbano, estos son mojones súper atractivos, que se ve que este dúo tiene mucho éxito, porque también tiene y acá ya contratan a artistas, o sea, esto se convierte en el Manet, o sea, que alguien haga el trabajo compositivo que traducís en este metal no sé qué. Bueno, también está el tema esto es otra cosa de Ando, que está ahí en no saben, el sueño del chico pobre, Chateau Lacoste, que es una especie de parque, es una bodega, pero es un parque artístico, donde aparecen como folies estas obras de arquitectura, y entonces hay que yo tiré, como pensé que eso iba a estar fácil en internet, y no está fácil en internet. Bueno, tienen 4 cubos de Ando con estas palabras mágicas y pensadas: aire, tierra, agua, futuro. Los arquitectos tendríamos que dedicarnos a otra cosa. El trabajo gráfico del hall de la ópera de Lyon. Y después está la superficie. ¿Y qué mejor superficie que esta, no? De los padres de la superficie. Este trabajo maravilloso con el ladrillo de la Tate Modern. O el Louvre Lens con este eco. Acá había sol, no salió tan buena la foto, porque esto está hecho para que llueva.
para que estas piedras estén mojadas y entren en sintonía con, qué sé yo, qué es material diablo, será eso que toma el gris de la nube, de la piedra mojada. Es así, esto no está sacado con esto, así es siempre. Les quiero decir que no es que traté de buscar un efecto con este interior. Esta cosa del brillo de la nube, el brillo mojado, el glisten en inglés. Hablando de superficie. Claro, uno dice, ¿qué diablos es esto? ¿Cómo logra esto? O sea, este detalle es la muestra de ese metal que va a permitir en una ciudad mugrienta, llena de polvo, con los vientos de África que está permanente, esto. Y esto, bueno, esto es un chiste. Esto es, están haciendo una fundación Cartier y Jean Nouvel lo revistió en esta superficie espetada, un cubo espetado. Están acá. Este es el monolito en una especie de MLRDB, es la vuelta a los Hof vieneses, ¿no? Que partidos en muchas partes por un trabajo de pura superficie, un poquito más delicado que lo que hizo Bauman en Eurolil, que tenés revoques, paredes, revoques, metales. Acá está el revoque. Metales, aberturas, todo esto es un patchwork de telas. O sea, los edificios están vestidos. Estos serían las muestras de tela de cómo vestir un edificio. El detalle es la muestra de la tela. Acá vemos cómo la superficie permite la forma. Este es el Museo de la Confluencia de Koch-Himmelblau, que no es muy distinto al uso que hace en la parte sólida Gehry, pero es la superficie que permite la forma. Sobre todo acá. Y bueno, acá terminamos el ornamento y el detalle tectónico de un fuerte silencioso. Entonces hablamos desde la tectónica al ornamento, porque estas cosas son todos vestidos de fiesta. Todos son formas con una tela tirada encima. Y esa tela es preciosa. Preciosa en el sentido de las piedras preciosas. Del orden a la materialidad, todo nos detenemos en ver cómo está construido. O sea, no solamente cómo está construido, es que fascina el material, como el hombrario de Foster. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede mantenerse ese brillo? ¿Qué es? El detalle, bueno, nos acompaña en esta cabalgata. Y se acabó. Bueno.